Hola a todos, bienvenidos al canal Gestión del Conocimiento Organizacional, donde exploramos las últimas tendencias y mejores prácticas para mejorar la eficiencia, innovación y competitividad de las empresas a través de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional. En el video de hoy hablaremos de un tema fundamental para las organizaciones que buscan mantenerse competitivas en un entorno tan dinámico. ¿Qué es la gestión del conocimiento organizacional y cómo implementarla para maximizar los resultados? Vamos a explorar qué significa, cómo funciona y qué beneficios puede aportar a tu empresa. Así que si estás interesado en mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y fomentar la innovación, quédate con nosotros. Primero, fundamentos de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento organizacional, GCO, es un enfoque estratégico que busca maximizar el valor del conocimiento dentro de una organización. Sabemos que el conocimiento es uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa, pero su verdadero valor surge cuando se gestiona de manera efectiva. Cuando hablamos de gestionar conocimiento, nos referimos a todo un proceso: identificar, capturar, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento. Este conocimiento puede ser de dos tipos principales: conocimiento explícito, el que está formalizado, documentado, como procedimientos, manuales, bases de datos; conocimiento tácito, más difícil de codificar, es la experiencia y el know-how que reside en la mente de los empleados, esas habilidades que se aprenden con la práctica. Es fundamental que las organizaciones no solo reconozcan la importancia del conocimiento, sino que lo gestionen de manera eficiente para aplicarlo en su toma de decisiones y resolución de problemas. Segundo, etapas del proceso de gestión del conocimiento. Veamos cómo funciona este proceso en detalle. La GCO incluye varias etapas clave que ayudan a transformar el conocimiento en un verdadero activo estratégico. Identificación del conocimiento. Lo primero es identificar qué conocimiento es crítico para la organización. Este conocimiento puede estar en los empleados, los proyectos, las investigaciones. ¿Dónde está ese conocimiento clave que puede marcar la diferencia? Captura del conocimiento. Luego viene la captura de ese conocimiento, es decir, documentarlo y formalizarlo. Puede hacerse mediante la creación de bases de datos, encuestas, entrevistas a expertos o incluso la grabación de videos con lecciones aprendidas. Almacenamiento. El conocimiento capturado necesita un lugar seguro y accesible. Aquí es donde entran los repositorios digitales, las bases de datos o plataformas como las intranets o sistemas de gestión de contenido. Organización y distribución. Organizar y distribuir el conocimiento es fundamental para que sea fácil de encontrar. Las plataformas colaborativas, wikis o redes internas ayudan a compartir este conocimiento con las personas adecuadas en el momento adecuado. Aplicación del conocimiento. Finalmente, lo más importante es que este conocimiento no se quede guardado, sino que se aplique para resolver problemas, mejorar procesos y fomentar la innovación. La clave está en convertir ese conocimiento en acciones concretas. Tercero, beneficios de la gestión del conocimiento organizacional. Ahora, hablemos de los beneficios que la gestión del conocimiento organizacional puede aportar a una empresa. Mejora de la innovación. Cuando el conocimiento se comparte y se fomenta la colaboración, se abren oportunidades para generar nuevas ideas y soluciones. Optimización en la toma de decisiones. Acceder a información precisa y actualizada permite tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas, lo que es clave para mantenerse competitivo. Incremento de la eficiencia y la productividad. La GCO ayuda a evitar duplicar esfuerzos y aprovecha al máximo el conocimiento existente, lo que a su vez reduce costos y aumenta la efectividad operativa. Reducción de errores. Reutilizar el conocimiento capturado significa que se pueden evitar errores pasados y hacer los procesos más consistentes. Fomento de una cultura de aprendizaje continuo. La GCO no solo se trata de almacenar datos, sino de crear una cultura organizacional donde todos compartan lo que saben y sigan aprendiendo. Cuarto, desafíos de implementar la gestión del conocimiento.
Por supuesto, implementar una estrategia de gestión del conocimiento también presenta algunos desafíos. Captura del conocimiento tácito. El conocimiento que reside en la experiencia y habilidades de los empleados es más difícil de documentar. Capturar ese know-how puede ser todo un reto. Almacenamiento y accesibilidad. Mantener organizado el conocimiento y garantizar que sea accesible para todos los empleados puede requerir inversiones en tecnología y tiempo. Cambios culturales. A veces compartir el conocimiento no es una práctica común. Se requiere un cambio cultural donde los empleados vean el valor de colaborar y compartir lo que saben. Quinto, factores clave para el éxito. Para que una estrategia de gestión del conocimiento sea efectiva, las organizaciones deben tener en cuenta varios factores clave. Definir objetivos claros. Es fundamental establecer metas específicas y medibles para saber qué se quiere lograr con la GCO. Fomentar la colaboración. Crear un ambiente donde los empleados se sientan incentivados para compartir su conocimiento es crucial. Integrar la tecnología. Utilizar plataformas digitales como repositorios, sistemas de gestión de contenido y soluciones basadas en la nube facilitará la gestión y el acceso al conocimiento. Aplicar el conocimiento. No se trata solo de almacenar, sino de utilizar el conocimiento capturado para mejorar productos, servicios y procesos dentro de la organización. La gestión del conocimiento organizacional es mucho más que un proceso técnico. Es una estrategia integral que transforma el conocimiento en un activo estratégico que puede impulsar la eficiencia operativa, la innovación y la competitividad a largo plazo. Gracias por ver este video. Si tiene experiencias, ideas o preguntas sobre este tema, por favor compártalas en los comentarios. Su aporte es muy valioso para nuestra comunidad. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como este. Hasta la próxima y recuerden, el conocimiento compartido es poder.